1, verso 16. Vamos a tomar este texto como la referencia en esta noche de la palabra del Señor. Romanos capítulo 1 y el verso 16. Si ya se ubicaron, por favor digan amén. Dice el texto: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Me encantaría que oráramos juntos y le dijéramos al Señor: háblanos al corazón. Amén. Señor Jesús, una vez más nos preparamos y abrimos nuestro corazón y también nuestro entendimiento para oír tu palabra. Permítenos, Señor, tener la humildad y la sabiduría para interpretar tu palabra. Háblanos, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, produciendo cambios, transformaciones para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Dígale al que está a su lado: ay de mí si no anuncio el evangelio. Dígaselo: ay de mí si no anuncio el evangelio. Por favor, préndame la luz, porque si no se duermen, hermanos. Sí, ya uno se conoce a su gente. ¿Ya están aquí conmigo? No, y además yo estoy oscurito, imagínate, apaga la luz. Cuando tengan las otras luces, sí, ya es otro tema. Listo. ¿Ya le dijo al que está a su lado: ay de mí? Amén. Muy bien. Bueno, el hermano Julio va a estar juicioso también con el sonido. Quiero que me ayude. Bájele un poquito, por favor, bájele. Muy bien. Quiero hablarles esta noche, estimados hermanos, de un tema que se incubó en mi corazón hace una semana. Y yo traté como de entenderlo. Obviamente, yo ya lo he predicado en muchas ocasiones, pero sentía una fuerte carga emocional, como si Dios estuviese muy preocupado para darnos a entender la necesidad de transmitir este mensaje. Y me llamó mucho la atención porque es algo que muchos sabemos, ya es muy claro en nosotros, y es compartir la palabra del Señor a otros. Yo creo que eso es algo que es algo natural, es algo que todos nosotros entendemos que hay que hacerlo, pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. O sea, muchos sabemos pero no lo hacemos. Y resulta que cuando el Señor me llevó a mirar la vida del apóstol Pablo, a mí me impactó mucho eso. Porque el apóstol Pablo, dice la Biblia que Pablo era un hombre de la clase social más alta de la época. De hecho, él había sido instruido a los pies de los mejores maestros de la época. Él tenía ciudadanía romana, como decir hoy en día tener una visa americana, y aún más, quizás honores diplomáticos. Era una persona irreprensible. La palabra irreprensible quiere decir intachable. Él era de linaje hebreo de hebreos. Él era un hombre erudito, era políglota, hablaba varios idiomas. Era una persona muy preparada, pero no había conocido a Jesús. Sin embargo, con toda esa preparación académica, militar, diplomática y todo lo que él tenía, él, dice la Biblia, que perseguía a los cristianos y los perseguía para matarlos. Y él pedía cartas de autorización a las autoridades para perseguir a los cristianos, porque en su idiosincrasia, es decir, en lo que él pensaba, él no aceptaba que hubiese otro Dios diferente al único Dios que él creía, sino que aunque él defendía a un Dios poderoso,
no sabía que era el mismo Dios que estaban predicando los discípulos. Él no sabía eso. Entonces, en ese celo y en esa vehemencia con la cual él perseguía a los creyentes, un día dice la Biblia que iba camino, iba hacia un lugar. Y mientras él iba, ¿hacia dónde iba él? ¿Se acuerdan? Hacia Damasco. Y mientras él iba hacia Damasco, dice, posiblemente, porque la Biblia no lo detalla, pero posiblemente iba en un caballo. Dice que él iba respirando, ¿sí? Respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y él iba deseando matar a los creyentes, y de un momento a otro se le apareció un esplendor de gloria y él cayó al suelo. Y cuando él cayó al suelo, escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quiero interpretarlo un poquito o parafrasear lo que el Señor le quiso decir. El texto dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso traduce: estás en este momento pegándole golpes a una punta. Eso es lo que quiere decir ese texto. O sea, le estás pegando un golpe a un chuzo, a una punta. O sea, te estás haciendo daño. Porque, hermanos y amigos, cuando uno quiere ir en contravía o quiere detener, estorbar la obra de Dios, siempre le irá mal. Siempre se meterá en problemas con Dios. Y eso estaba haciendo Pablo en ese momento llamado Saulo. Y cuando él escucha esa voz, esa revelación, automáticamente él queda ciego. Y en medio de esa ceguera, él entiende que eso que lo tumbó, que le habló, era el Señor. Y él le dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el Señor ahí le responde y le dice que es necesario que él padezca y sufra momentos dolorosos y difíciles por causa del evangelio, y que él estaba siendo escogido para una misión grande. Fue así como el Señor lo guió hacia un discípulo llamado Ananías. Y dice la Biblia que había en Damasco entonces también un discípulo llamado Ananías, y el Señor también le mostró a Ananías en visión que iba a llegar un siervo, o sea, en este caso Pablo, y Pablo llegó ciego, y Ananías estuvo con él algunos días, y Ananías le dio instrucción, en otras palabras, lo evangelizó, ¿sí? Lo evangelizó y oró por él y recobró la vista. Pero a partir de ahí, el apóstol Pablo ya no era el mismo. Después de ser un perseguidor, después de ser un asesino, después de ser una persona enemiga de Dios y del cristianismo, terminó convirtiéndose en un aliado de Dios, en un instrumento de Dios. Imagínense ustedes las primeras escenas de Pablo, el primer año de Pablo. Imagínense el primer año de Pablo. Pablo, de pronto, él se le acercaba a los creyentes, a los hermanos, y les decía: hermanos, ¿ustedes son cristianos? Y todos de pronto: sí, sí. Y decía: ¿este no es el que mata a los cristianos? Imagínense, ¿será que él lo acogieron de una? No, yo creo que Pablo, todo el mundo empezaban a orar y todo el mundo se iba. Es que, uy, ahí está el que mata a los cristianos. Imagínense que Pablo entrara al culto y decían: uy, pero este no era el que mataba a los cristianos. Para Pablo fue muy difícil, yo creo, sus primeros días. Sin embargo, su testimonio, y él les decía: miren, yo realmente soy como un abortivo, porque soy el último. Yo recibí al Señor por revelación, y ahora entiendo que yo no lo conocía, era un enemigo, pero ahora sé quién es Él. Y hermanos, yo a veces me he puesto a pensar: ¿por qué el Señor escogió a Pablo? O sea, ¿por qué el Señor escogió a un asesino, a un hombre tan fuerte, tan malo? Yo a veces he pensado eso, y una vez, digámoslo así, filosofando, entendí que con esa pasión con que él perseguía a los cristianos, con esa
pasión y ese celo con que defendía a su Dios, el Señor dijo, este lo necesito en mi equipo. Dije, el Señor dijo, este yo lo necesito en mi equipo. ¿Cuántos queremos ser del equipo del Señor? Amén. El Señor vio en Pablo esa pasión, esa entrega, y llegó un momento en que Pablo se sintió tan agradecido, tan conmovido del daño que él había hecho, y no solamente el daño, sino que Dios le estaba dando una oportunidad de vida, que a partir de ahí Pablo no pudo ser igual. O sea, en él empezó a haber un deseo de predicar el evangelio, de servirle al Señor, de compartir la palabra de Dios. Y miren la expresión, yo creo que esta es la expresión más desgarradora del apóstol Pablo frente a lo que le pasó. ¿Ustedes quieren leerla? Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Este texto es un texto bastante conmovedor, porque Pablo abre su corazón y empieza a hacer una confesión de lo que él estaba haciendo en su nueva vida. Primera de Corintios capítulo 9 y el verso 16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta ¿qué? Necesidad. O sea, él entendió que predicar el evangelio era un hobby. Predicar el evangelio para él era de pronto un deleite. ¿Qué dice él? Que para él predicar el evangelio era porque se había impuesto una necesidad. Y mire lo que él expresa. La palabra hay, ¿qué significa hay? Dolor, ¿qué más? La palabra hay, ¿qué significa? Exclamación, ¿qué más? Advertencia. ¿Sí? Yo creo que esa aplicación es un poco más exacta a lo que él quiso o estaba sintiendo. Dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si no anunciare el evangelio. Resulta, hermanos, que a veces nosotros se nos olvida esto, o seguramente no lo sabemos. El compartir la palabra de Dios a otras personas, después de nosotros haber sido salvos y haber recibido el perdón de nuestros pecados, y que Cristo nos perdonó y nos restauró y nos ha dado una vida mejor, es una necesidad, hermanos. No es opcional, como algunos piensan. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo conozco al Señor, me siento bien, Dios me ha perdonado, me siento muy feliz con la nueva vida que tengo en Cristo. Y a veces algunos se vuelven tan introvertidos que se vuelven exclusivos y ya no quieren compartir la palabra de Dios con nadie. Al contrario, se aíslan, se vuelven personas asociales, ya no comparten con nadie. Y algunos lo hacen obviamente por miedo, porque dicen, no, yo no quiero volver a estar con mis antiguos amigos, yo no quiero estar con las personas que me incitaban a hacer lo malo. Algunos lo hacen por miedo y se aíslan por eso, pero quizás otros lo hacen por sentirse a veces soberbios y orgullosos, de sentirse de una estirpe diferente y que no quieren contaminarse. Hermano, ni lo uno ni lo otro es bueno. Si usted y yo conocimos al Señor, tenemos que anunciar esta gran noticia de que Cristo es el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, hermano, el evangelio hay que predicarlo. Y cuando yo digo que el evangelio hay que predicarlo, o sea, hay que expresarlo. Y quiero hacer énfasis en eso porque muchos creyentes se les olvida y piensan que, dicen algunos, no, yo espero que Dios me muestre para hablarle del evangelio. Otros dicen, no, cuando Él me dé la oportunidad yo le hablo, dicen algunos. Otros dicen, no, voy a predicarle con mi ejemplo, mi testimonio.
Y bueno, está muy bien la intención, pero realmente lo que cambia y lo que transforma y lo que le revela el entendimiento a una persona es que escuche el evangelio. O sea, una persona no va a entender, no va a tener revelación de Cristo si usted no le predica el evangelio. Porque el evangelio implícitamente tiene un efecto, un poder. Jesús dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. El evangelio es la potencia, el dynamics o dunamix de Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas, ¿se acuerdan cuando estuvo en Atenas? Eso está en Hechos 17:1. Dice que él, cuando llegó a Atenas, él llegó un poco presumido y a la vez asustado. Yo creo que Pablo estaba muy asustado, porque él llegó al Areópago. El Areópago era, como decir hoy en día, el alma mater de los más sabios de la época. Ahí se reunían los filósofos, los pensadores, las personas que tenían conceptos e ideas nuevas o novedosas. Y la mayoría de los que se exponían en el Areópago eran personas intelectuales. Y cualquier persona no podía estar allí y salir con cualquier discurso. Y al parecer Pablo se intimidó tanto del contexto que él quiso como amañar el mensaje y hablar como palabras maquilladas. Y empezó a decir una cantidad de cosas, diciendo precisamente que él venía a predicarles acerca del Dios no conocido. Y él le dijo: algunos de ustedes veo que son religiosos, y empieza a decirles: puesto que veo que tienen una inscripción al Dios no conocido, pues sin conocerle, ese es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo, las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues él es quien da vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho un linaje a todos los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado orden de los tiempos y los límites. Y empezó a hablarles un discurso muy retórico, muy bien elaborado, con hermenéutica, exégesis y todos los elementos de la teología. Y todos de alguna manera estaban como pesando el mensaje de Pablo, si llevaba la técnica. Y Pablo estaba tratando de convencerlos con la retórica. Y llegó un momento que ellos dijeron: no nos convenciste. Esa palabra, ya te oiremos, significa no nos convenciste. Y Pablo se va de allí. Pablo se va desilusionado, porque dice la Biblia que algunos creyeron, otros no. La gran mayoría no creyó. Y él se fue decepcionado, porque él quiso presentar un mensaje retórico, intelectual, un mensaje que quiso adornarlo. Por eso yo les digo, hermanos, y hago énfasis, que el evangelio hay que predicarlo como es, sin adornarlo, porque el mensaje como tal es el que lleva el efecto. El mensaje del evangelio es el que lleva la potencia para transformar. Pero mire, cuando ya Pablo tiene esa experiencia tan amarga, tan vergonzosa, él llega a Corinto. Y Corinto era un pueblo, o más bien era una zona costera, donde por ser costera llegaban marineros, personas del extranjero, y había una mezcla cultural muy fuerte. Había un libertinaje social. Había marineros que llegaban, eran promiscuos, se rendía culto a Afrodita, a la diosa de la fertilidad. Y ellos precisamente habían dioses paganos allí en Corinto, y ellos practicaban la danza que se llamaba corintizar, que eran orgías. O sea, era una región bastante depravada. Y cuando Pablo llega allí y se enfrenta ya a una sociedad no tan intelectual, sino más bien degenerada, él quizás se acordó, dijo: pues yo aquí no puedo llegar otra vez con un mensaje tan retórico, tan bien organizado. Yo tengo que llegar con el mensaje que es. Y mire lo que dice en 1 Corintios, amén, el capítulo 2 y el verso 1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros
para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y tuve entre vosotros estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y escuchen esto, verso 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
o no quieren aceptar a Jesús. Entonces algunos se llenan de frustración por eso, porque piensan que el evangelio no funciona. Dicen, hermano, es que no, el evangelio yo veo que es para muy pocos. No, el evangelio será creído en el mundo. O sea, tiene que ser creído. Ahora, que crean 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas, bueno, fueron los que abrieron su corazón y se les reveló la palabra. Porque muchos dicen, hermano, pero Dios no es injusto para condenar tantas personas. Mire, ya llegamos a 8 millones. 8 millones de habitantes, ¿no? 8 millones. 8 mil millones de habitantes. Y apenas habrán unos 50 millones de creyentes. ¿El Señor va a condenar toda esa gente? Bueno, la salvación le pertenece al Señor. Pero la palabra es clara, donde dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ay, hermano, pero mi hermano es un muy buena gente, él se va a condenar. Eso le pertenece al Señor. Predíquele el evangelio. Y algunos se llenan de frustración pensando que el amigo, que la familia, que alguien muy querido se va a perder, y se sienten como que no es posible eso. ¿Por qué Dios va a condenar a una persona que ha sido tan buena, tan fiel, tan especial? Hombre, predíquele el evangelio. Si usted le predica el evangelio, tendrá más posibilidad de que esa persona se salve. Porque la Biblia dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se va a salvar por obras. Nadie se va a salvar por acciones. Nadie se va a salvar porque sea buena persona. Las personas tendrán que aceptar a Jesucristo para salvación. Es la fórmula, es el camino, es lo que Dios ha establecido. Y si usted quiere pelear contra Dios, el problema es suyo. Uno tiene que aceptarlo. Señor, si usted me está presentando un camino, yo tengo que creer en ese camino. Miren, en los días de Noé, mucha gente se burlaba de Noé. Mucha gente no entendía el mensaje de Noé. Mucha gente pensaba que era una locura y decía, ese tipo está loco. Ese tipo, ¿cómo se le ocurre decir que habrá un diluvio? ¿Y cómo Dios va a destruir todo esto tan hermoso que él mismo construyó? Y miren, la lógica humana jamás aceptará eso. El ser humano por naturaleza siempre querrá justificarse o justificar a Dios y decir, Dios no es tan malo, o yo no soy tan malo para que Dios me condene. Pero precisamente el texto lo dice, que esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hoy las personas aman más las tinieblas. Hoy las personas aman más la vanidad de la mente, del corazón, y no quieren acercarse a Dios. Tienen a Dios como un amuleto de buena suerte. Buscan a Dios simplemente cuando les interesa, cuando necesitan la ayuda, pero no lo buscan de verdad, no lo buscan de corazón. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el evangelio es precisamente esa gran noticia de que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar apertura a los presos, a abrir las cárceles, a librar a los oprimidos por el diablo y a predicar el año de la buena voluntad del Señor. Oh. Eso es el evangelio. El evangelio no es un cuento, no es una fábula. El evangelio no es algo que yo quiera escuchar de una forma agradable, porque hoy en día la gente quiere escuchar cosas que le agraden. Hoy en día la gente quiere que le hablen de prosperidad, de éxito, de cómo triunfar en la vida, de cómo realizar sus sueños. Hoy la gente quiere escuchar mensajes suaves, livianos, que le hablen simplemente a la motivación personal. Eso no es el mensaje. Eso no es lo que cambia al hombre. Lo que cambia al hombre es saber de que existe un Dios que lo puede perdonar, que lo puede libertar, que lo puede sacar de la miseria y levantarlo.
Eso es el Evangelio. El Evangelio será creído en el mundo. Luego la fórmula de Pablo dice: ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? O sea, que el segundo paso es que la gente tiene que oír el Evangelio. Algunos dicen: no, hermano, yo le he llevado serenatas para que escuche, y la serenata es un mensaje hablado. Sí, claro, es un mensaje, pero a veces las personas pueden solamente adorar a Dios, pero no son confrontados. Hay gente que de pronto han tenido experiencias con Dios a través de la música, pero no es el método. Usted tiene que hablar el Evangelio. O sea, usted tiene que decirle a la persona: mira, Jesucristo es tu Salvador. Jesucristo vino y murió por ti y te ofrece una vida mejor. Jesucristo te perdona. Jesucristo te libera. Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es la esperanza más gloriosa que tú tienes. Jesucristo es el único que puede librarte del pecado, de la muerte. Jesucristo es el que vendrá por segunda vez para salvarnos. La gente tiene que oír, hermanos. Sí, coloquen el texto, por favor. Primera, Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Miren, la gente tiene que oír. Tiene que oír. Dice: ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Mira, hay gente que nunca ha escuchado de Cristo. O si ha escuchado de Cristo, ha escuchado lo que ve normalmente en las películas. La gente en Semana Santa llora, se lamenta con las películas de Mel Gibson y las que pasan, las viejitas, algunos todavía las pasan. Ay, la gente llora cuando lo llevan a la cruz, lo golpean y empiezan a darle latigazos y lo volvieron desfigurado. La gente llora, pero solamente se queda en esa emoción. La gente que tiene que escuchar lo que le acabo de decir, de que Jesucristo es su Salvador. Mire, esto es tan poderoso, hermana Rocío, que cuando usted le dice a una persona: Cristo te ama y te quiere salvar, esa persona ya no puede ser la misma. Yo les invito a que lo hagan. Hágalo. Hágalo con su jefe. Hágalo con su papá. Hágalo con su mamá. Hágalo con la persona, así usted le tenga miedo, pánico. Dice: ay, yo a ella no le hablo. Si el día que yo le hable me echa, dicen algunos. Me echan del trabajo si yo hablo. Otros dicen: no, si yo hablo en mi casa me quitan la herencia. Otros dicen: no, si yo hablo me deja mi novia o el novio. Otros dicen: no, si yo hablo me hacen bullying. Hermano, hable de Cristo. Con solamente usted hablar la boca, Él dice en su palabra: abre tu boca que yo la llenaré. Abre tu boca que yo la llenaré. Mire, yo los voy a desafiar yo no, el Señor nos va a desafiar a todos a que hablemos de Cristo. Hablemos. Yo sé que muchos nos va a temblar todo. Yo la primera vez que me paré a hablar de Cristo me tembló todo. Sudaba, hermanos. La primera vez que yo hablé de Cristo fue en un bus, me acuerdo tanto, en un papagayo, me acuerdo hasta la ruta 9. Sí, llenos. Primero colgado, cuando se fue aflojando, fui entrando. Y cuando ya estaba como por la mitad, me acuerdo tanto que el Señor me dijo: ya, predique, ya está listo aquí. Y la gente así, todo el mundo encima. Yo: pero Señor, aquí estoy, predique. Y la verdad, hermano, yo me iba a hacer el loco. Dije: no, Señor, hay mucha gente, no puedo ni hablar, le estoy hablando encima a la gente. Y me iba a hacer el loco y empecé, hermanos, literalmente, me empecé a quedar en la respiración. No podía respirar, y empezó un pánico, una angustia. Yo no sé, hermanos, yo sentía que me estaba muriendo. Y le dije: Señor, ya, sí, suélteme, Señor, ya entendí. Y hermanos, y empecé a predicar.
y me sudó todo. Yo bajé sudando, mojado, pero ese día salí lleno de gozo y alegría de haber testificado de mi Señor Jesús. Y usted seguramente le va a pasar lo mismo. Algunos pueden de pronto a veces hasta tartamudear y usted en el momento se enreda y no sabe qué decir, y la primera vez es posible que no le vaya muy bien, pero esa iniciativa será suficiente para Dios empezarlo a formar. Dios empezó a decir: este instrumento, este me quiere servir, lo voy a capacitar, lo voy a enseñar, le voy a mostrar mi poder, mi gloria. Y hermanos, el Señor empieza a formarlo de una manera que usted no se imagina cómo Dios puede transformarlo y usarlo como un instrumento en un momento de mucha necesidad, hermano. Usted no se imagina cuántas personas están deseando que usted le hable. Ese vecino, ese familiar que está agonizando, esa persona que va a cometer un error, amén, esa persona que internamente tiene una cantidad de problemas y no tiene un soporte, no tiene a quién acudir. Y usted tiene un mensaje de cambio, de transformación. Algunos les da pena porque sus amigos de pronto lo van a menospreciar. Hermano, no le dé pena, no se avergüence del evangelio, porque aquel que se avergüenza del evangelio, el Señor también se avergonzará de usted. Así lo dice la palabra. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? Y escuche esto: ¿y cómo irán? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Hermano Carlos, hay que predicar. Hay que predicar. Mire, hay gente que aún no es de la iglesia y se atreven a predicar y Dios los respalda. Hay gente que ha evangelizado al Señor sin ser bautizada y Dios los respalda. Ahora, ¿qué galardón tiene o qué beneficio? Porque hoy estamos en una sociedad capitalista donde de alguna manera esto ha generado una filosofía de vida, es decir, del gana-gana. Hoy en día las personas siempre buscan un beneficio. Yo hago esto, pero ¿a cambio de qué? ¿Cierto? Hoy las personas no se motivan o no hacen las cosas desinteresadamente, sino que siempre buscan una retribución a cambio del esfuerzo que hacen. Y hermano, mire, no creo que la mayor motivación para uno predicar el evangelio es sentirse uno deudor de Dios. Deudor. Hermano Guillermo, estamos endeudados con Dios. Que Él nos haya perdonado, que Él nos haya dado una oportunidad de vida, que Él nos haya regalado una vida eterna, una vida mejor. Yo les pregunto, ¿no estamos endeudados con Dios? ¿No estamos tan comprometidos que eso sería suficiente para nosotros no quedarnos callados? Decir: de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Hermano, el Señor ¿a cuántos los ha perdonado? ¿A cuántos les ha dado dignidad? ¿A cuántos les regaló una nueva vida? ¿A cuántos el Señor los rescató, amén, de un momento de tristeza, de depresión, de amargura? ¿A cuántos el Señor les regaló gozo, alegría? Les ha dado una familia, les ha dado una razón para vivir. Yo creo que son muchas las cosas y beneficios que Dios ha hecho por nosotros y estamos endeudados con Él. Somos deudores a Él. Deudores. No nos alcanzará ni el dinero ni la vida para pagarle al Señor. Pero algunos siempre están esperando: bueno, si yo predico el evangelio, ¿qué? Ay, hermano, ay de nosotros si no predicamos el evangelio. El Señor se puede armar un ejército con piedras. El Señor puede usar, discúlpenme la expresión, burros para predicar el evangelio y le creen. Así que aquí ninguno se crea y empiece a presumir de que no, que es que porque las excusas son todas. Muchos de los que estamos aquí a veces le sacamos excusas a Dios: que el tiempo, que el trabajo, que los hijos, que los nietos, que el perro, que la salud, que tantas cosas, hermano. Y el Señor dice: hombre, mira, sírveme, yo quiero usar tu vida. Pero no, le sacamos excusas
Y el Señor dice, está bien, si tú no me sirves, si tú no me predicas, si tú no testificas de mí, yo tengo 7,000 todavía que no han doblado rodillas y yo voy a hacer algo con ellos y los voy a usar. Hermano Jefferson, Dios quiere usar tu vida, pero a veces nosotros nos resistimos. Buscamos más el oro, la plata, el éxito, los placeres de este mundo, el confort, y no hacemos la voluntad de Dios. Los ángeles quisieran predicar el evangelio. Los ángeles quisieran ministrar como nosotros. Los ángeles quisieran revelarse a este mundo visible y decirle a las personas, miren, es verdad, el mundo se va a acabar y existe una salida, y esa salida es Jesucristo. Los ángeles quisieran hacerlo, pero nos han encomendado a nosotros y a veces nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Quiero terminar diciéndoles que aparte de predicar el mensaje, Pablo dice algo más ahí en el texto que sigue. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dígale en esta noche al Señor, Señor, yo quiero ser enviado. Mire, ser enviado es cuando usted se siente ya comprometido con Dios y dice, yo voy a empezar. No tengo la experiencia, no sé cómo hacerlo, pero quiero hacerlo. Y cuando usted toma esa iniciativa, el Señor es experto en guiarlo. Y Él empieza a mostrarle las formas, los métodos y las herramientas para que usted lo haga. Y de un momento a otro usted siente que Dios empieza a enviarlo. ¿Y qué es ser enviado? Ser enviado es que usted va a sentir un impulso del Espíritu Santo a hacerlo. Mire, Dios le va a poner gente a su lado y le va a dar la orden. No se le haga extraño que usted entre a un ascensor y se quede solo con una persona. Y Dios, si tú ya has hecho ese compromiso con Dios de decirle que quieres empezar a predicar el evangelio, en esos 3 segundos que estés en ese ascensor, Dios te va a dar el mensaje para decirle a esa persona. Cuando vayas por el camino hay alguien, Dios te va a poner el sentir de hablarle a alguien. Dios te va a enviar clientes que aparte de comprarte y de pronto de generar una venta contigo, te va a abrir el corazón y Dios te va a dar el mensaje para que le hables a esa persona. Dios te va a usar a través de las redes sociales, que dejes de estar montando ya cosas triviales y estar montando la palabra de Dios. Cuando alguien vea de pronto un mensaje en el Facebook o en tu Instagram y se dé cuenta que tú eres creyente, amén, que esa persona abra su corazón y tú puedas compartirle el evangelio. Tú tienes que ser enviado. Dile, Señor, yo quiero ser enviado. Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú, si en algo te sirvo, así como le serviste al diablo. ¿Te acuerdas? Cuando no conocías al Señor, el diablo te decía, tienes que quedarte toda una noche moviendo el esqueleto, cuidando botellas y consumiendo, y lo hacías, ¿sí o no? Y no te importaba la salud, no te importaba nada, lo hacías. El diablo te decía, tienes que ir a hacer esto o aquello, y tantas cosas que hicimos, amén, para Satanás, y nos esforzamos. Y ahora que tenemos el mejor jefe, el mejor señor, el mejor patrón, si lo quiere llamar, ¿por qué no le servimos a Él? ¿Por qué no le correspondemos a Él? Si Él ha sido lo más grande que nosotros hemos conocido en la vida. Por eso en esta noche, hermano, no te resistas. Dígale, Señor, yo quiero ser enviado. Yo quiero empezar una nueva vida. Yo quiero empezar a hacer tu voluntad. Yo quiero, amén, empezar a ser usado y ministrado por usted. Amén, que aunque yo no tenga la experiencia, Señor, fórmame, capacítame, dame las herramientas, dame las palabras, dame el poder, dame la unción, dame la capacidad. Coloque en mi corazón el deseo de hacerlo, y el Señor hoy va a confirmar eso, y vas a sentir que Dios te va a usar de una forma extraordinaria para su gloria. ¿Te acuerdas de Isaías?
Isaías llegó un momento que estaba en la presencia de Dios y no lo sabía. Y de un momento a otro, amén, un ángel, aleluya, se le apareció. Amén. Y ese ángel cogió, amén, un carbón encendido, amén, y tocó sus labios y le dijo: es quitada tu culpa, amén, y limpio de tu pecado, amén. Porque a veces nosotros pensamos que nuestra incapacidad por los errores que hemos cometido, no estamos en capacidad y en autoridad de predicar la palabra de Dios. Pero hoy Dios te va a limpiar, hoy Dios te va a purificar, hoy Dios te va a hacer un llamado, y en ese llamado tú vas a sentir que Dios te va a limpiar y vas a decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Yo no sé cuántos quieren salir corriendo de su puesto y tirarse a este altar y decirle: Señor, envíame a mí. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero predicar. Yo quiero servirte. Los pocos años que te quedan, los muchos años que te quedan, dígale: Señor, quiero desgastarme en ti. Mientras cantamos una canción alusiva a este momento, hermano, no se quede en su silla, venga aquí al altar y dígale: Señor, yo quiero predicar. ¿Cómo se va a entregar tu familia si tú no le hablas? ¿Cómo se va a entregar tu esposo si tú no le hablas? ¿Cómo se va a entregar tus hijos si tú no le hablas? ¿Cómo tus vecinos se van a entregar si tú no les hablas? Hermano, hay que hablar, hay que testificar de Cristo. Hay que decirle al Señor que nos dé el valor. Hay que decirle al Señor que nos dé la valentía. La valentía, dile: Señor, dame la valentía de hacerlo. Habla con Dios en esta noche, dile: Señor, dame la valentía. Dame la valentía. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. No te avergüences. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaron el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: aleluya, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí
la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí, envíame.